El presidente Luis Abinader remenea la mata. Por fin llegan los cambios tan esperados, tan demandados y necesarios. Una de las mayores sorpresas que ha traído el presidente Abinader con los cambios en su tren gubernamental ha sido la designación de Roberto Ángel Salcedo, como se le conoce popularmente, Robertico. Y esto enciende las alarmas en el Partido Revolucionario Moderno, a pesar de que Roberto Ángel Robertico se juramentó en el PRM. Mucha de la dirigencia, la gran mayoría de los dirigentes y pesos pesados que han estado esperando ansiosamente y con mucha desesperación su entrada al terreno, a la arena política en las funciones públicas, le ha caído como un balde de agua fría. Esta designación de Robertico, obviamente, no es un dirigente natural del PRM, no ha hecho la fila política, no trabajó en la campaña y para muchos PRMistas es un desacierto y desata la guerra, evidentemente no desafiando al presidente de manera abierta, pero hay mucho resquemor, mucho dolor en gran parte de esa dirigencia de cara a un año ya electoral. Esto arrancó hace rato y el presidente tiene que subir el perfil, mejorar la calificación del desempeño de sus funcionarios, pero a la vez sin partido. Es difícil que se gane una reelección. Si no, pregúntele a Danilo Medina cuando trató precisamente de imponerse y no contó con el apoyo monolítico de su organización al tener a Leonel Fernández adversándolo para una segunda repostulación. ¿Qué le pasó a Hipólito Mejía? El referente histórico siempre es importante porque no es solo lo que yo piense, lo que usted crea, lo que creen los PRMistas o lo que valora en sentido general la sociedad, es lo que dicen los hechos. Hipólito, al margen del desastre y de todo lo malo que hizo en gran parte, sobre todo en esa segunda mitad de su mandato, parece que es un fenómeno también muy pocas veces estudiado. Hay que dedicarle tiempo a documentar porque los dos primeros años de los presidentes dominicanos suelen ser los mejores y los dos restantes años el desplome. Leonel Fernández, precisamente, cuando llega al poder en el 96, 98, dos muy buenos años. 98-2000, la debacle, corrupción, programa mínimo de empleo, prefirió crear nominillas para tratar de callar las protestas y se desploma Leonel y el PLD incluso saliendo del poder en aquella derrota de Hipólito Mejía a Danilo Medina y al Partido de la Liberación Dominicana. Haciendo un poco de historia rápida y antes de seguir quiero recomendarle en este momento que se suscriba. Recuerde la importancia de activar la campanita, de entrar a Más Allá de la Curva y al Demócrata, y si usted ya lo hace, búsquenos en Instagram. Nosotros estamos 24/7, minuto a minuto, no solo publicando información las 24 horas del día por nuestras redes sociales, en Twitter, Instagram, TikTok, Facebook, sino analizando también en un minuto muchos de estos temas. Recuerde nuestro libro La Plaza de la Bandera y el derrumbe del pacto secreto de la corrupción. 800 pesos envío a domicilio en todo el país y a la diáspora en Estados Unidos, en Europa, Centroamérica, no importa dónde usted esté. Escriba a este número, ordene su libro, 500 páginas que se pueden leer de atrás para adelante, usted buscar la información, el caso de corrupción que quiere. Es la única obra que documenta, explica y hace un diagnóstico completo de este tema. La mejor manera de apoyarnos y de usted informarse es esta, así que cuento con ustedes. Más adelante le voy a hablar de una iniciativa de Editorial Santuario con el Club de Lectura del Demócrata, pero le adelanto que le dejo el enlace para todos aquellos que quieran entrar en contacto con nuestro Club de Lectura El Demócrata, auspiciado por Editorial Santuario. Le dejo el enlace debajo del video para que se puedan unir a este club vía un grupo de WhatsApp y será un honor compartir con todos ustedes. Mire, hay un fenómeno con este tema de los 2 años. Leonel 96-98, Hipólito 2000-2002, justamente al final del año 2002, entrando en 2003, fue que llegó la debacle de la crisis económica del Baninter, pero los dos primeros años de Hipólito fueron los mejores. Sí, gobernó muy bien, tomó muy buenas decisiones, pero no es como se inicia, no es como empieza, es como termina. Fenómeno, ya le dije, de Leonel, de Danilo,
váyase a ver lo que pasó con don Antonio Guzmán en el 78, más para atrás, 78, 80, 2 años brillantes, precisamente 80, 82 terminó quitándose la vida a don Antonio, Salvador Jorge Blanco, precisamente 82, 86, del 82 al 84, en el 84 Poblada, convulsiones sociales, es la misma, el mismo modelo. Cuando usted se va a Danilo Medina, dando un salto al año 2012, fíjese que Danilo gobernó muy bien 2012-2014 con todos los sectores. A partir de allí ya sabemos el desastre que aconteció. El presidente Abinader va muy bien él en lo personal, aunque su gobierno no acaba de arrancar, y allí entra la designación de Roberto Ángel Salcedo, no solo la de Robertico, sino Digna Reynoso como nueva directora de Pasaporte. Muchos cambios, le voy a compartir estos nombramientos, pero nos vamos a concentrar precisamente en el tema de Roberto Ángel Salcedo, que entra al tren gubernamental precisamente con una posición de extrema confianza del presidente de la República. Se trata de una dirección con rango de ministerio, que es la Dirección General de Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia. ¿Qué es eso? Es el equivalente al ministro de la Presidencia operativo. Todos los proyectos que el presidente quiere controlar él, dirigir él, asignarle recursos, porque la presidencia no tiene recursos, porque él dirige todas las carteras. El ministro administrativo de la presidencia tiene funciones claves de poder darle seguimiento al cumplimiento, a la evaluación de desempeño de todo el tren gubernamental. El ministro de la presidencia entra un poco en una línea gris, difusa, con este tema del PROPET, pero la diferencia es que el ministro de la Presidencia se encarga de verificar la ejecución, la implementación de todos los aspectos en términos de las ejecuciones macro, de los grandes proyectos en los que se embarca el Ejecutivo, dentro de otras funciones que tienen que ver con la política exterior, con la supervisión de la diplomacia, con el manejo de la política interna, aspectos de seguridad, defensa y todo lo que tiene que ver con la gobernabilidad, viendo un poco más hacia afuera de la Casa de Gobierno. Ahora el PROPET, que estaba desde el inicio de esta gestión en manos de Neney Cabrera, jugó un rol fundamental, pero hay que recordar los escándalos que le llegaron a Neney con la pintura. De mucho se habló y el presidente le aplica una fórmula mágica a Neney Cabrera, que ya es vieja en este gobierno y se había convertido en un rumor no confirmado, que ahora se despeja, y esa es la renuncia de Neney Cabrera. En el decreto, dicho sea de paso, el presidente Luis Abinader establece tal cual la renuncia. Este decreto, precisamente en su artículo 15, cita lo siguiente: 15 y 16. Roberto Ángel Salcedo Sanz queda designado director general de la Dirección de Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia de la República, el PROPET, y el artículo 16 queda derogado. El artículo 2 del decreto 389-20 del 24 de agosto del año 2020, es decir, que fue uno de los primeros decretos, la designación de Neney. 24 de agosto, el presidente asumió el 16, 8 días después, con la mayoría de los decretos más importantes, se designó a Neney Cabrera, y dice el artículo 16 que se deroga este artículo 2 ante la renuncia de José Leonel Cabrera a la condición de director general de la Dirección General de Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia de la República. Hay cambios en la Contraloría, muchos otros cambios, pero sin lugar a dudas que este decreto 15-23 trae esta sorpresa de la designación de Roberto Ángel Salcedo. Ha estado muy cerca, Robertico, del presidente Luis Abinader, ha estado recorriendo el país en todas las zonas. Tiene meses, dicho sea de paso, antes del nombramiento de Roberto Ángel Salcedo al PRM, a la comisión ejecutiva, la más alta jerárquicamente hablando estructura, el equivalente al comité político del PLD en el PRM es la comisión ejecutiva. Robertico fue juramentado en el PRM y fue electo miembro de esa comisión, algo que cayó muy mal porque se quedaron fuera figuras
icónicas, históricas del PRD, PRM, como Fafa Taveras, el propio ingeniero Ramón Alburquerque, no incluyeron a Guido Gómez Mazara, cuando te habla te dice, bueno, Guido ha jugado un rol contestatario, pero esa es la democracia. El ingeniero Ramón Alburquerque le ha abierto frente total y absoluto, de manera radical. Una de las oposiciones más fuertes que se le ha hecho al gobierno ha estado en voces autorizadas e influyentes de PRMistas como Alburquerque, como Guido, como Manuel Esquia Guerrero, y evidentemente al dejarlo fuera a ellos te habla muy mal de ese ejercicio democrático del propio presidente, de José Ignacio Paliza, de Carolina Mejía, alcaldesa del distrito, hija de Hipólito, con todo lo que eso conlleva, sin querer de alguna manera u otra cuestionar ese liderazgo de esa organización, pero un partido que se dice ser un partido revolucionario moderno debería practicar un ejercicio diferente a los nombramientos internos, al respeto de las disidencias, al enfrentamiento, porque fíjense cómo Leonel y Danilo se mataron entre ellos, todos los leonelistas traicionaron a Leonel y se fueron con Danilo, pero la lealtad abierta luego de que Danilo juramente son leonelistas, se queda bastante claro que quienes llevan a esos leonelistas de esos 12 años, Danilo arma la estructura y ellos se van luego con Danilo cuando llega a la presidencia en el 12, le juran lealtad a Danilo y muchos de esos se quedan con Danilo en el PLD. Todo el que era leonelista, que se sintió que a Leonel lo maltrataron, se va a la fuerza del pueblo. Es decir, que dentro de esas estructuras con características incluso mafiosas se respetan el tema de la historia política, de ese tiempo dedicado. El PRM y el presidente Luis Abinader ha entrado en un ciclo peligroso porque deja fuera del tren gubernamental a muchas figuras claves de la organización política, es la queja de los PRMistas, y uno desde fuera dice, bueno, parece que en el PRM no hay nadie más que forme parte del gobierno, porque el presidente, sin entrar en si Roberto Ángel Salcedo está calificado o no, lo que queda claro es que los vínculos de Robertico no son del PRD, nunca lo han sido. No solo él, que se mantuvo equidistante de toda la política partidaria en los últimos años, sino por el rol que jugó su padre como alcalde del Distrito Nacional, unos 12 años, el rol con un perfil incluso vicepresidencial, en un momento presidencial, un hombre muy cercano a Leonel Fernández, que termina Danilo cobrándosela todas con Roberto Salcedo cuando trató de mantenerse en la alcaldía y sacrifica precisamente a Roberto Salcedo para el mismo Danilo, para darle apoyo a David Collado, en un acuerdo con Danilo, entre Danilo e Hipólito Mejía. Estas son de las cosas que no se ven. A continuación, en la opinión del demócrata, le completo el análisis de hacia dónde puede estar enfilándose y las causas y consecuencias de estos cambios, sobre todo del malestar generado en gran parte del gobierno por gente que apostaba que el presidente lo sentara a su lado en una posición tan importante y no menos relevante el proceso que le puede esperar a Neney Cabrera por estos casos de corrupción, que por más que se han manejado, le va a pasar lo mismo al gobierno del presidente Luis Abinader. Anote lo que le pasó con Lisandro Macarrulla, que le pasó con Roberto Fulcar. Mientras más tiempo usted le da y trata de que las cosas se enfríen, peor le va. Eso de Neney debió solucionarse desde antes, para cuidar el gobierno, para que el presidente Abinader se cuidara a él y precisamente para cuidar al mismo Neney Cabrera, que ahora es una renuncia con sabor a destitución. No hay manera de usted explicar que Neney renunció. Nadie renuncia si no tiene un escándalo, un problema grave. Y el bajadero que le busca el presidente, no te voy a destituir, vamos a poner que tú renunciaste, pero entrégame el cargo. Le cuento más de inmediato en la opinión del demócrata. Muchas gracias por estar allí. Leo todos sus mensajes. Recuerde que estamos todos los días. Ayer hicimos un programa bastante importante. Si usted no lo ha visto, búsquelo. Categórico, una denuncia de un entramado en la Policía Nacional de la mano del asesor de la reforma policial, Pepe Vila del Castillo, que está tratando ahora de volarle la cabeza a la oficialidad más seria. Brown Pérez, ese general ejemplar, un hombre íntegro,
que desarrolla un sistema, un software, y ahora le arman un entramado a la Policía Nacional. Busca ese programa. De la misma manera, en Más Allá de la Curva, nuestra plataforma hermana, hablamos de los 70 contenedores que cayeron al mar profundo en Haití y cómo todo esto ha acelerado una hambruna y cómo están operando ahora las pandillas, como lo hicieron con el combustible en Haití, ahora con el abastecimiento de alimentos. Y es muy, muy delicado, porque en cualquier momento se puede dar un estallido social en Haití. Haití está colapsado, pero los haitianos se mantienen pasando sus vicisitudes en su territorio. Si no se le da seguimiento y una respuesta al tema del hambre en Haití, nosotros podemos tener, Dios nos libre y nos coja confesado, toco madera, 3, 4, 5, 7 millones de haitianos cruzando en masa para República Dominicana. Esa es una amenaza que hay que analizar y nosotros lo hacemos cada día en Más Allá de la Curva. Búsquenos, suscríbase, recuerde que me encuentra como @demócrata_rd en Instagram. Mire, gracias a Isael Pérez de Editorial Santuario. Santuario es la editora que maneja nuestro libro, La Plaza de la Bandera, en la primera edición. Comercializa para Librería Cuesta, Santo Domingo, para Santiago. Santuario también tiene el libro disponible, está en el Economato de la UAS, en la Trinitaria, y Editora Santuario y su presidente, Isael Pérez, nos propuso para crear un club de lectura. Ese club de lectura, no solo para leer los libros autoría de un servidor, en este caso La Plaza de la Bandera, sino otros libros, poder intercambiar. Yo estoy allí en el chat, está parte de mi equipo y quiero que todos ustedes se sumen. Es gratis, no hay costo de entrada. Todos los miembros del club de lectura en ese grupo de WhatsApp son administradores. No se debate política, es un tema de lectura, de formación, de compartir insumos, así que súmese rápido porque se está llenando ya el club. Le dejo el enlace debajo del video. Al final de este análisis, luego de darle estas recomendaciones en medio de todas las iniciativas que tenemos, y le pido disculpas, yo sé que usted siempre no quieren que hablemos del libro, a veces a alguien le molesta que repitamos lo de suscribirse, pero anuncios como estos son vitales. Nosotros no descansamos y queremos también devolverle un poco la oportunidad de interactuar, de que usted, con humildad, de que usted pueda leer un libro, pedirme un libro de recomendación, manejar los libros que tiene Santuario en ese club, que está bajo la coordinación de Rafael Álvarez y Isael Pérez. Así que suscríbase, dele al enlace que le dejo debajo de este video para que usted sea parte de esta gran historia. Robertico posiblemente o asuma un rol importante como candidato a la alcaldía del distrito. Anótese eso. Si no es para la alcaldía, Roberto Ángel será candidato a senador, en el caso de que los números no le den a Faride, pero eso va a depender también, evidentemente, de cómo vaya la Fuerza del Pueblo. Si lleva a Omar y el PLD apoya a Omar en una misma boleta, entonces Faride no va a ganar. Si el candidato en una boleta, en un acuerdo entre la Fuerza del Pueblo a nivel senatorial y el PLD lleva a Omar Fernández, Faride, con el mal desempeño que ha tenido, no gana. Tendría que tener el PRM un candidato como Roberto Ángel Salcedo, con una marca hecha, con un gran reconocimiento mediático, aunque no político, y eso es una jugada estratégica. Poner a Roberto Ángel a dirigir los proyectos estratégicos del presidente, incluso le da un perfil de que sea Roberto Ángel quien pueda competir con David Collado. Anótese eso en el 28. Yo le digo que se lo anote porque sé de lo que le hablo. Esta guerra en el PRM, porque esa designación de Roberto lo va a poner a manejar no solo millonarios recursos, sino el alcance y el acceso que le faltaba, porque él tiene meses, más de 1 año y medio tiene Roberto Ángel, Robertico, de la mano con el presidente Luis Abinader, y tiene el perfil para que cuando el presidente Abinader, si se presenta a la reelección y gana, salga en el 28, poder medir entonces a un pupilo que le dé continuidad a sus intereses como Robertico, construyendo un perfil presidencial para neutralizar a David Collado. Entonces, el ascenso de Robertico es un alfil para pelear de tú a tú con Collado, con Carolina Mejía. Es decir, que ese acuerdo entre Hipólito y el presidente Abinader va a colocar a la alcaldesa del distrito en una posición privilegiada de cara a la reelección presidencial. Va a cambiar la fórmula vicepresidencial. Y se lo doy en exclusiva. Doña Raquel, la vicepresidenta, concluye en este mandato y
es casi seguro, eso está decidido, que la vicepresidenta en la nueva fórmula de la boleta del presidente Luis Abinader sea nada más y nada menos que Carolina Mejía. Y para que Carolina no pase a ser la candidata en automático, que sería el equivalente, por eso usted ve a Hipólito tan complaciente, que dice que él se pone donde el capitán lo vea, que hace lo que diga el presidente Abinader. Usted no le ha llamado la atención ver a Hipólito tan complaciente, tan obediente, visitando a Danilo, y todo lo que Hipólito se quejaba ya no se queja de nada. Tiene mucho que ver, porque Hipólito sabe que ya, aunque él no quiera, concluyó su rol político. No significa que no siga influyendo, pero ahora quien va a ocupar la posición de poder para aspirar a la presidencia en un eventual proceso en el año 2028 es Carolina. Pero para eso, el presidente necesita tener también un perfil presidencial para que no sea gobernar 8 años y entregarle todo el poder a Hipólito. Pero para la reelección, el presidente necesita pactar con Hipólito, Hipólito necesita pactar con Danilo Medina para que el propio Danilo sacrifique y traicione, si tiene que hacerlo, a Abel, para garantizarle a cambio impunidad. Así es que se juega aquí la alta política. Impunidad y detener los casos de corrupción. Usted verá la salida muy próximamente, en algunos meses, de la procuradora, doña Miriam Germán Brito. Usted verá cómo van a acorralar más de lo que lo han hecho Jenny Benicia, Wilson Camacho. Todo eso dirigido para garantizar la reelección del presidente Abinader, para poder unir al PRM en torno a un proyecto de poder más allá del 28 y poder entonces repartir el poder. El presidente necesita no decidir si es Collado, que es una figura de Juan Vicini, no de la familia Vicini de Juan, o Carolina, que es una figura de Hipólito Mejía. El presidente con Roberto Ángel Salcedo lo que acaba de hacer es descartar a toda esa figura. Óigame, un Alberto Atala. ¿Por qué no colocar a Alberto Atala en esa posición? Porque el presidente sabe que Alberto Atala, que es un politicazo, un técnico, ministro de la presidencia, que fue superintendente de bancos, que manejó la crisis de Hipólito, que salió totalmente impoluto, que nunca ha sonado en un escándalo, no es una persona de él bajarle línea y de decirle todo lo que va a hacer. Entonces, los presidentes siempre le huyen a los perfiles como el de Alberto Atala. ¿Por qué no tomar en cuenta a Eddie Olivares, abogado, precisamente ex miembro de la Junta Central Electoral, miembro titular, un alto perfil, y Emanuel Esquia Guerrero? ¿Cuál es el problema de Guido? ¿Cuál es el problema del ingeniero Ramón Alburquerque? Un presidente con una llamada lo tiene sentado. Luis sabe que ni Alburquerque, ni Esquia, ni a Eddie Olivares, ni a Alberto Atala, él lo puede manejar. A Roberto Ángel sí, porque Robertico le va a deber su carrera completa al presidente. ¿Qué piensa usted de todo esto? ¿Una jugada inteligente del presidente? ¿O crea las heridas, profundiza el presidente Abinader las heridas de todos los PRMistas que se sienten traicionados? Si usted estuviera en los pantalones del presidente Abinader, ¿cómo manejaría todo esto? Leo sus comentarios. Bendiciones.